Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Noticias Globovisión Salud. Les saluda Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy traemos un programa especial dedicado a lo que es la odontología en general, sobre sus cuidados y también la parte estética, la ortodoncia. En este momento le damos la bienvenida a la doctora María Alejandra Contino. Ella es odontóloga y nos va a hablar un poco cómo es esa preparación de un paciente. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes, Daniela. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por venir acá a acompañarnos. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen con un paciente cuando llegan a su consulta? Bueno, fíjate, Daniela, el paciente cuando acude por primera vez con nosotros, lo primero que hay que conocer es sus expectativas, ¿okay? En esta primera consulta hacemos una historia clínica, ¿okay? En la que conocemos todos los antecedentes de este paciente, tanto bucales, ¿okay? Tanto odontológicos como sistémicos. Hay que conocer el estado de salud del paciente en general. Muy bien, hacen una historia clínica, cómo la van llenando, qué es lo que le van preguntando a estos pacientes y para qué ustedes obtienen esta información. Exacto. Con esta historia clínica conocemos, como te decía, todo el estado sistémico del paciente, saber si es un paciente sano, saber si es un paciente que tiene algún tipo de enfermedad. Es importante conocerlo, esto no nos limita en el tratamiento, simplemente pueden haber ciertas modificaciones, hay diferentes formas de tratar, por ejemplo, un paciente diabético a un paciente hipertenso. Todo esto debemos conocerlo y para eso es esta historia clínica. Muy bien, también ustedes tienen un instrumento especial que es la cámara intraoral. ¿En qué consiste esta herramienta? ¿Cómo la utilizan? La cámara intraoral nos permite mostrarle al paciente de manera instantánea lo que nosotros estamos viendo, ¿okay? El paciente puede ver reflejado en un monitor el interior de su boca, ¿okay? Nos puede servir como punto de referencia, ya que nos permite documentar el estado inicial del paciente y después comparar con los tratamientos finales. Esto va a hacer que también ese paciente se sienta mucho más cómodo con lo que está viendo, cómo ustedes hacen esa planificación de los trabajos. Le permite al paciente despejar muchísimas dudas, ¿okay? A la hora que tú le explicas, mucha gente no logra imaginarse de qué estamos hablando. Cuando lo ves reflejado en el monitor, el paciente puede entender, puede captar mejor todo lo que le estamos explicando. En este caso, ustedes también en historia clínica, ustedes colocan si alguno de esos dientes, alguna de esas muelas están afectadas por caries o algún tipo de otra anomalía o patología que se puede observar en las vías bucales. Exacto. O dental. Claro, no solamente con la cámara intraoral, y vamos a contar con otros métodos de diagnóstico, otras formas diagnósticas, por ejemplo las radiografías. Tenemos que hacer un estudio completo para poder llegar a un diagnóstico del paciente. Aparte de lo que vemos clínicamente, lo que vemos en el interior de la boca, contamos con lo que te digo, con las radiografías, con la cámara, para apoyarnos y llegar mejor a este diagnóstico. Y por supuesto, lo más importante, sanear a este paciente. En este caso, durante este proceso de saneamiento, como usted lo nombra, están incluidas esas limpiezas orales. ¿Cada cuánto o cada cierto tiempo se deben hacer este tipo de tratamiento de limpieza? Fíjate, esto es muy individual para cada paciente. Un paciente, digamos, con buena higiene bucal, se recomienda hacer una limpieza anualmente, ¿okay? Debemos controlar lo que es la inflamación de las encías. Para esto son esas limpiezas. Aunque la persona tenga muy buena higiene, siempre es necesario llegar a los puntos donde quizás con el cepillo dental o con el mismo hilo dental la persona no pueda llegar. Esto es en un paciente relativamente sano. Dependiendo de los hábitos de limpieza de cada persona, las limpiezas pueden hacerse cada 6 meses o cada 3 meses. Dependiendo de cómo sea la alimentación y todo este proceso. En este caso, una persona que no se cepilla las 3 veces al día, como son recomendados por el Colegio de Odontología, en general en cualquier país del mundo, ¿cuántas veces entonces se podría aplicar lo que usted dice, 3 a 6 meses? Dependiendo del estado periodontal, ¿okay? Hay pacientes periodontalmente comprometidos, ya sea con una gingivitis o una periodontitis. Esos pacientes requieren limpiezas más frecuentes. Y te hablo de limpiezas en general, pero muchas veces son procedimientos más profundos, lo que es un raspado radicular. Hay otras técnicas precisamente para estos pacientes periodontalmente comprometidos. Eso en este caso cuando ese paciente lo amerita, pero cuando es un paciente sano, como usted lo está indicando, puede ser una vez al año o dependiendo, cada 6 meses, como acuda al odontólogo y su técnica de cepillado. Exacto. Luego de preparar esa zona, ya está saneada en el sentido de la limpieza. Si hay algún tipo de carie, debe ser eliminada primero antes de colocar cualquier tratamiento de ortodoncia. Sí. Al momento de pasar el paciente a la fase ortodóntica, debe estar saneado periodontalmente, que es esto que hablábamos, el tema de limpiezas, encías sanas, y dentalmente, ¿okay? El paciente debe estar cero caries al momento de pasar
a recibir su tratamiento ortodóntico. Acuérdate que la ortodoncia requiere mayores habilidades o mayores destrezas a la hora de la limpieza, entonces debe estar totalmente saneado para poder pasar. Y ya ha cambiado todo ese proceso de colocar lo que antes se veía con ese material un poco de color metálico, antes las amalgamas pasaron a las resinas. ¿Aún se mantienen las resinas o hay algún otro material ya más avanzado con más durabilidad y resistencia? Totalmente. La amalgama sigue existiendo, ¿ok? El tema de una amalgama es lo que tú bien dices, la resistencia que quizás no tenga una resina, pero sí han evolucionado los materiales, hay muchas cerámicas que son muchísimo más resistentes, entonces ya sustituimos una amalgama por una incrustación de porcelana, por una corona circonio porcelana. Tenemos muchos materiales que sustituyen la amalgama en cuanto a rigidez, en cuanto a dureza, pero nos aportan el tema estético. ¿Un tratamiento bien realizado debería fracturarse, debería romperse? ¿O cuánto tiempo debería durar, por lo menos manteniéndolo de manera higiénica bien? Un tratamiento bien realizado no debe fracturarse, no tiene por qué fracturarse si el paciente lleva los cuidados adecuados, ¿okay? Lo mismo que puede fracturar una porcelana, te puede fracturar un diente, ¿okay? No hay mayor diferencia. La persona que va a destapar una cuestión con los dientes puede fracturar tanto su diente como la restauración. Muchas personas están acostumbradas a romper, rasgar algunos materiales con los dientes. En este caso, ustedes al colocar este tipo de tratamiento, sea de porcelana, sea la resina, la recomendación luego de colocarse cuando una persona puede comer por lo menos alimentos sólidos, duros. Inmediatamente las técnicas de cementación, las técnicas para colocar estos aditamentos, ya sea protésicos, son instantáneos. O sea, el momento que lo colocamos, el paciente ya se va listo para poder comer. Muy bien, doctora. En este caso, usted me hablaba de todo este proceso. Además, ¿hacen algún tipo de estudio de imagen? ¿Hacen algunas placas también para verificar la raíz, la formación de este diente? Siempre va a ser necesario un apoyo radiográfico, incluso en un paciente sano, siempre pensando en la ortodoncia, debemos estudiar, porque no es solo el diente lo que debemos estudiar la posición de las raíces, debemos estudiar que no haya ningún proceso en las estructuras anatómicas cercanas, siempre debe ser acompañado con un estudio radiográfico. Usted como especialista, ¿qué recomendaciones le puede dar a esa persona que quiere o tiene la expectativa de mejorar su sonrisa con este tipo de tratamiento? ¿Qué debe hacer? Acudir al especialista, claro está, pero ¿qué debe saber y qué debe tomar en cuenta esta persona? Nosotros, obviamente nos llegan muchísimos pacientes que su expectativa mayor es estética, ¿okay? Todo el mundo está buscando ahorita estética, ¿no? Hay un tema, ahorita todo el mundo quiere carillas, todo el mundo quiere mejorar sus dientes de manera instantánea. Debemos siempre asesorar muy bien. Salud. Seguimos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. A mi lado se encuentra el doctor Héctor Sánchez Rojo, especialista en ortodoncia, también odontólogo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, Daniela. Vimos en la parte anterior la preparación que debe tener un paciente para poderse colocar un tratamiento de ortodoncia. En este caso, usted como especialista ya tendría a este paciente preparado previamente con todo lo que es la limpieza, con toda esa parte de salud bucal indicada para colocar este tratamiento. ¿Cuáles son los tipos de ortodoncia y cuáles son los más indicados dependiendo de cada tipo de paciente? Sí, bueno, en realidad hay distintos tipos de brackets, distintos tipos de aparatología. Tienes desde convencionales, los metálicos, lo que todo el mundo conoce. Luego tienes los estéticos. Estos brackets estéticos vienen en distintas presentaciones, ya sean los de zafiro, cerámica, inclusive algunos de resina. Hay una nueva tecnología que son los brackets autoligados. Son unos brackets que no tienen liga, son unos brackets que tienen una tapita, ¿ok? Lo cual hacen que el tiempo de tratamiento sea un poco más corto. Y por último tenemos lo del nuevo sistema de ortodoncia sin bracket, ortodoncia invisible, que se llama Invisalign. Es lo último en cuanto a sistemas de ortodoncia. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero me gustaría saber cuál es esa función de estos aparatos. Sabemos que es para arreglarlo, para alinearlos, pero ¿qué va haciendo este tratamiento y por qué es indicado para que lo haga un especialista en la materia, en este caso un ortodoncista, sí, y bueno, no otro especialista? En realidad la ortodoncia nos ayuda
ayuda al paciente a, justamente como bien dijiste, a alinear los dientes, ayuda también a evitar una enfermedad quizás que se agrave, una enfermedad periodontal, debido a que al tener los dientes apiñados, los dientes uno encima de otro, la higiene para el paciente se le dificulta, lo cual hace que en un futuro pueda ocasionar problemas a nivel periodontal. A nivel periodontal significa la encía, el hueso va disminuyendo de tamaño, lo que ocasiona que el diente presente movilidad dentaria. La ortodoncia hace que al alinear los dientes el paciente tenga una mejor higiene. En este caso, con la ortodoncia, precisamente hablando de la higiene, muchas personas no saben cómo cepillarse, cómo hacer este proceso de limpieza diaria a este proceso, tanto a los dientes como a los brackets. ¿Cómo debe hacerse? Sí, bueno, en realidad la parte de la higiene con la aparatología ortodóntica necesita un cepillo especial, un cepillo interdental, el cual debe colocarse entre los brackets, ¿okay? Limpiando cualquier tipo de, o removiendo cualquier tipo de restos de alimento que se presente. También puede utilizar elementos auxiliares como el hilo dental. Hay hilos dentales especiales para justamente para esta parte de ortodoncia. También un adaptador para poder pasar el hilo dental. Sí, existen también adaptadores para utilizar hilos dentales convencionales. Justamente cualquiera de estos elementos son necesarios para que el tratamiento se lleve eficazmente. Y se consiguen actualmente en Venezuela este tipo de cepillo interdental y este adaptador para poder utilizar el hilo dental. En realidad es difícil, o sea, todo lo que es la parte de los suministros de odontología en general son importados, y una situación de repente de país es mucho más complicado adquirir este tipo de aditamentos, ya sean los cepillos interdentales o hilos dentales que pueden utilizarse con la parte de ortodoncia. ¿Qué alternativas hay si no lo consigue el paciente? ¿Lo puede hacer con su cepillo tradicional? ¿Hay forma de hacerlo? Sí, en realidad puede utilizar cepillo tradicional, lo que pasa es que es un poco más complejo. El utilizar los cepillos interdentales, cepillos especiales para ortodoncia, van a facilitar lo que es la parte de la higiene en el paciente. Sin embargo, el cepillo convencional puede utilizarse, lo que pasa es que el paciente va a tener que utilizarlo por más tiempo, lo cual en ocasiones por la rutinaria, la vida de las personas, del venezolano en general, el tiempo siempre es limitado. Entonces pasa que caemos en el error en que el paciente no se higieniza como debe ser, que ocasionaría en este caso también algunas caries, algún tipo de complicación que se previno antes de colocar la ortodoncia. Perfecto, tal cual, tal cual. Perfecto. Hablamos de la ortodoncia más tradicional, que es la alámbrica. Sí. Vemos diferentes, tanto en alámbrica como en estética, vemos diferentes tipos de alambres, diferentes tipos de tamaño. Sí. ¿Ellos son los que van a determinar cuál va a ser la posición o el movimiento de este diente? No, en realidad la posición correcta del diente la va a dar el bracket. Como tal, el arco, el alambre, lo que te hace es como si fuese, imagínate tú, los rieles de un tren. Por ahí es que se va a mover el diente, ¿ok? El alambre, los arcos, como bien dijiste, también vienen en distintos grosores, distintos calibres, lo cual le va a ejercer al diente distintos tipos de fuerza, ¿ok? Comenzamos con una fuerza mucho más liviana y eso va moviendo ligeramente el diente, aproximadamente un promedio de 1 milímetro mensual, aproximadamente. Perfecto. También la utilización de lo que son las ligas, estas ligas que vemos muchas veces de colores, que adornan algunas veces este tipo de tratamiento, pero ¿qué función hacen ellas? Sí, bueno, en realidad lo que va a hacer estos elásticos individuales. Seguimos con Noticias Globovisión Salud. Seguimos conversando con el doctor Héctor Sánchez Rojas sobre esos tratamientos de ortodoncias avanzados. Doctor, quedamos en la parte anterior que íbamos a conversar de una técnica que ustedes realizan precisamente, en donde no se necesita lo que son los alambres ni estos elásticos o ligas como en la ortodoncia tradicional. ¿En qué consiste este tratamiento? En realidad se toma una impresión del paciente, esa impresión se envía a Estados Unidos, en donde se realiza un escaneo computarizado de esa impresión y luego eso va a realizar un diseño en 3D de los dientes del paciente, ¿okay? Supongamos que el paciente tenga una maloclusión en donde tiene una separación entre diente y diente, luego con el sistema computarizado va a irse uniendo poco a poco esos dientes, ¿okay? Haciendo una simulación del tratamiento.
Al hacer la simulación del tratamiento, a cada pequeño movimiento se le va a realizar, se le va a colocar una placa, un alineador. Esta es una plaquita transparente, la cual el paciente va a utilizar alrededor de 2 semanas. En cada pequeño movimiento, una placa, otro pequeño movimiento, otra placa. Y así hasta que están los dientes completamente derechos y completamente cerrados. Cuando termina el tratamiento, la predicción, según el sistema, se envían esas placas a Venezuela, la cual luego el paciente, con el especialista de ortodoncia, va a colocársela y se la va a cambiar alrededor de 2 semanas. Esta entonces es colocada por el especialista cada 2 meses, no es colocada por el paciente. Sí, en realidad la coloca uno como especialista, podría darle los alineadores al paciente dependiendo justamente de la etapa del tratamiento en la que se encuentre. Hay pacientes que de repente no viven en Caracas, están en el interior del país o inclusive en el exterior, vienen a realizarse este tipo de tratamientos y uno le da los alineadores dependiendo de la etapa. Entonces el paciente se lo va cambiando en su casa cada 2 semanas. Obviamente necesita la supervisión del especialista cada cierto tiempo. Muy bien, entonces para este tipo de personas, ¿cada cuánto tiempo debería acudir a la consulta para verificar los avances, si lo están haciendo de la manera correcta y cómo va haciéndose este proceso de alineación, cómo lo determinó esta máquina con este proceso 3D? Sí, bueno, en realidad con que el paciente asista una vez al mes, ya el especialista, el ortodoncista, va a observar y a chequear justamente cómo se encuentra este tratamiento. Dependiendo justamente de la maloclusión, ¿okay? A veces nosotros le pedimos al paciente que asista cada 2 semanas, cada 3 semanas, justamente va a depender de la biología dental del paciente, qué tan rápido se muevan los dientes. No en todos los pacientes tienen la misma velocidad de movimiento dentario, va a depender de la edad, de ciertos factores que van a influenciar. Nosotros hablábamos en la parte anterior de lo que es la higiene dental con los aparatos tradicionales. ¿Cómo sería en este caso? ¿Se lo puede quitar al paciente para cepillar? ¿Se debe mantenerlo? ¿Cómo es la parte de la alimentación? ¿Qué tan cómodo es este tipo de tratamiento de ortodoncia avanzada? Sí, bueno, en realidad esa es una de las principales ventajas. Una de las principales ventajas que tiene este tipo de sistema es la parte estética, ¿ok? Tienes una placa transparente, la cual no se observa absolutamente nada, que el paciente tiene ortodoncia. Otra ventaja es la parte de la higiene. Con los brackets convencionales, cuando el paciente come, quedan restos de comida alrededor de los brackets, los cuales son mucho más complicados la parte de la higiene. Con este tipo de sistema, el paciente se lo quita, come lo que quiera, ¿okay? Y se puede cepillar sin ningún tipo de inconveniente. Esa es una de las desventajas. Igualmente que la parte de la sensación que tiene, ¿okay? La molestia que tiene con los aparatos convencionales, ya sean estéticos, autoligados, brackets metálicos, no va a ser la misma con este tipo de sistema, ya que la superficie es lisa y el contacto con los labios, con los cachetes, con el carrillo, ¿okay? es totalmente distinto. Entonces no se van a generar estas ampollitas, estas lesiones que suceden en la parte del labio, en la parte interior del mismo. Exactamente. Se eliminan entonces todas estas molestias. Todo eso desaparece. Todo eso, con este tipo de sistema, tiene como ventaja también que el roce, ¿okay? Del aparato convencional se elimina. ¿Okay? Este tipo de roce es distinto, es mucho más suave para la boca, ¿okay? Y evita justamente esas ulceraciones traumáticas producto justamente de los aparatos convencionales. Solo se va a sentir la presión al momento de colocar un alineador diferente porque está haciendo un trabajo distinto. Exacto. Se siente una ligera molestia, ¿okay? Una presión, como bien dijiste, dependiendo del diente que se vaya a estar moviendo, pero en menor proporción de una aparatología convencional. Una persona que tenga un problema de apiñamiento muy severo aproximadamente, se sabe que dependiendo de cada evaluación del paciente, de cada historia, pero estamos colocando un ejemplo, no necesariamente es una persona específicamente que tenga un apiñamiento muy elevado. ¿Cuánto tiempo aproximadamente podría tardarse con este tipo de tratamiento invisible? Mira, generalmente un paciente convencional, ¿okay? Un paciente que de repente tenga una maloclusión con un apiñamiento severo, puede tardar con una ortodoncia convencional aproximadamente 24 meses, como 2 años. Con este sistema, siendo totalmente personalizado la parte de la aparatología, reduce significativamente el tratamiento, puede llegar a tener hasta 6 meses menos de tratamiento. ¿Okay? Con este tipo de sistema ha tenido distintas innovaciones. La última innovación nos ha dicho que los alineadores, en vez de cambiarse cada 2 semanas,
podrían cambiarse semanalmente, lo cual reduce significativamente el tiempo de tratamiento. Obviamente eso no es para todos los pacientes, sino que es para pacientes en específico, ¿ok? Donde se puede cambiar semanalmente. Ya que utilizó este tipo de ortodoncia, ¿cuál es el retenedor ideal para este tipo de tratamiento luego de quitarlo? Ok, puede utilizar retención fija, okay, que es un alambre biocompatible que se utiliza por la parte interna, la parte lingual o palatina de los dientes, o puede utilizar también este tipo de alineadores, okay, transparentes, llamados EXIS, los cuales puede utilizarse como retenedor, en vez de un retenedor convencional, que es el alambrito que se utilizaba anteriormente. Doctor, nos gustaría saber cuáles son sus vías o redes de contacto para que se lo pueda dar a la audiencia en este momento. Sí, bueno, a través de Twitter e Instagram nos